Guadalupe Contreras y Angélica Rivera en 11 Noticias Matutino. Asegura la presidenta Claudia Sheinbaum que seguirá trabajando con autoridades de Jalisco para aclarar lo sucedido en el rancho Izaguirre, deslindar responsabilidades y brindar verdad y justicia a familiares de las personas desaparecidas. Este miércoles, la Fiscalía General de la República brindará un informe detallado sobre los hallazgos en Teuchitlán. Se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto que fortalece los procesos de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Les recordamos que hay contingencia ambiental en el Valle de México, aguas con sacar el vehículo que no circula. Ponga atención porque este miércoles se aplica para los autos particulares con holograma, ojo, 2, holograma 1 y cuyo último dígito sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9. Tampoco circulan aquellos con holograma 0 y doble 0 encomado rojo y terminación de placas 3 y 4. El gobierno de México lamenta el fin del cese el fuego y reinicio de hostilidades en la Franja de Gaza que ha dejado más de 400 personas fallecidas. Hace un llamado para retomar la tregua y permitir el ingreso de ayuda humanitaria, liberación de rehenes y retomar negociaciones para una paz duradera. Se estrenó en cines 1938, Cuando el petróleo fue nuestro. Precisamente fue un 18 de marzo de 2025 que se exhibió por primera vez en la Cineteca Nacional. La música nos ubica en Valencia, en España. Comenzaron las llamadas fallas que celebran la llegada de la primavera. Se festeja del 1 al 19 de marzo y este año la Comisión de Convento Jerusalén obtuvo el primer premio de la sección especial de las fallas de Valencia. El ganador fue el monumento de David Sánchez Yongo, que lleva por lema OR, es decir, oro. Es una imponente estatua de 22 metros de altura. Las fallas de Valencia fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y se considera una de las fiestas más grandes de ese lugar. Así que este 2025, como cada año, todas las fallas o monumentos serán quemados. Habrá más pólvora, carrozas, decoraciones y música. Y oro, no será la excepción. Esta figura arderá aproximadamente a las 10:30 en su condición de primer premio de sección especial. Las fallas de Valencia, esta mañana. Con estas imágenes les damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Guadalupe, muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Miércoles 19 de marzo, bienvenidas y bienvenidos. Como siempre, ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Buenos días, Magdalena Alejo, Lía Vadillo son nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Gracias por seguirnos en redes, nos pueden ver en la página de 11 Noticias Digital. Y también nos pueden seguir y escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional porque estamos en el 95.7 de FM. Desde aquí les saludamos. También aparece un código QR en nuestra pantalla. Le invitamos a que le escanee y le lleva directo a nuestra página para más información. Y como todos los días, le invitamos a que nos comparta su opinión, también sus comentarios y pueden usar el hashtag 11 Noticias. Vámonos directo con los detalles. Información del caso Teuchitlán en Jalisco. Les vamos a presentar un trabajo especial de mi compañero Luisa Méndez, enviado a ese lugar. Conversó con la familia que hasta 2012 fue dueña de una parte del rancho Izaguirre. Sus integrantes niegan las publicaciones en las que se afirma que el predio fue vendido a base de intimidación. Es pura mentira lo que están diciendo. El terreno se vendió sin presiones a una señora que quería poner una fábrica para moler pastura. Así es como responde la familia que vendió en 2012 una parte de su parcela, que después se convirtió en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, donde fueron hallados restos humanos y objetos personales. En entrevista con Canal 11, se dijeron sorprendidos de un reportaje donde se asegura que el exdueño del predio fue presionado para venderlo.
entran en su casa violentamente. Él estaba en ese momento con 52, 53 años de edad, don Genaro, con su esposa y su hija menor de edad, todavía adolescente. Llega este comando, toma a la adolescente, la someten y le dicen a don Genaro, tu parcela o tu hija. Nos mandaron un video donde sale Adela Micha. Sale una señora ahí. ¿Quién sabe cuánto? Puras mentiras. La familia hace referencia a un fragmento del programa de Adela Micha, donde se retomó una publicación del portal MX, en la que se asegura que el dueño del predio habría vendido una parte de la parcela después de que él y su hija preadolescente fueron amenazados. Pero la familia niega esta versión. Incluso señalan que en 2012, año de la transacción, sus hijas tenían 35, 31 y 27 años de edad. Es decir, ninguna era preadolescente. Además, en ese entonces afirman, el exdueño tenía 60 años y el motivo de la venta fue para atender problemas de salud. Cabe señalar que Canal 11 entrevistó a una de las hijas del exdueño, justo el día que llegó la Fiscalía de Jalisco con motivo de las investigaciones en torno al hallazgo del rancho Izaguirre. ¿El predio del rancho Izaguirre le pertenece a su señor padre? No, ya no. Él vendió en el 2012. Ya no es dueño. Ya no es dueño. Esa era parte de su parcela. Sí. Y ya no le pertenece. No, ya no. 1 hectárea es la que vendió a una señora. Finalmente, hace unos momentos vimos a la Fiscalía Estatal. ¿Qué les comentan ellos? Ellos están siguiendo una investigación y pues fueron muy amables, vinieron, dimos la información que pedían, documentación para confirmar que mi papá ya no está el dueño y pues ya ellos lo que tengan que hacer. La familia afirma temer por su integridad, debido a que la publicación de MX les adjudica una falsa denuncia sobre la violencia e intimidación, que niegan categóricamente haber vivido. Nada más pedirles de favor que pues respeten a mis padres porque ya son mayores de edad y están enfermos. 11 Noticias, Luis A. Méndez. Bueno, y dando seguimiento a este caso de Teuchitlán, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su gobierno, así como la Fiscalía General de la República, van a seguir trabajando con autoridades de Jalisco para aclarar lo sucedido en el rancho Izaguirre, deslindar responsabilidades y brindar verdad y justicia a familiares de personas desaparecidas. Esto luego de que el gobernador de esa entidad, Pablo Lemus, asistiera a la reunión de seguridad que encabeza la presidenta allá en Palacio Nacional. Acordamos trabajar conjuntamente, solicitarles a las fiscalías que en su marco de actuación y de sus atribuciones también pudieran revisar conjuntamente, particularmente el caso reciente de Jalisco, y coincidimos en muchas de las visiones que estamos planteando y decidimos pues trabajar conjuntamente. En tanto, Pablo Lemus reafirmó su disposición de colaborar con el gobierno de México para encontrar la verdad del caso. La estrategia es muy sencilla, decir la verdad de los sucesos en Teuchitlán. Por supuesto, vamos a seguir trabajando con el gobierno federal en el esclarecimiento de los hechos de cara a la ciudadanía, con toda la apertura para que se conozca la verdad de estos acontecimientos. Y es que hay que recordar que será este miércoles cuando la Fiscalía General de la República brinde un informe detallado sobre los hallazgos encontrados allá en Teuchitlán. Y miren, en torno a las versiones falsas que se han construido en torno al rancho Izaguirre, en la conferencia matutina se denunció que la oposición intensificó una campaña sucia contra la presidenta Claudia Sheinbaum y su administración a raíz de este caso, precisamente el caso Teuchitlán en Jalisco. La presidenta pidió dejar de orquestar estas campañas basadas en acusaciones infundadas. Siempre hay que ver la parte legítima, digamos, la parte política de una oposición que critica
Y la otra es una campaña orquestada con dinero. Y en este caso es una campaña orquestada con dinero. Distinto, hay que decir, a que la oposición criticara con fundamento. Eso es otra cosa. En México hay debate, hay democracia y se puede discutir. El problema es cuando organizas una campaña con dinero para desprestigiar sin ningún fundamento. Y precisamente fue en la Mañanera del Pueblo donde se exhibieron los detalles de esta campaña de desinformación que se realiza en contra del gobierno de México a través específicamente de la plataforma X. Y es que se informó que en tan solo 4 días más de 147,000 cuentas de bots activaron diversos hashtags en contra de las mismas figuras políticas. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo exhibió la guerra sucia digital orquestada contra su gobierno. En la mañanera de este martes se dio a conocer un análisis de datos hecho por Infodemia, en el que se detectó, del 12 al 17 de marzo, la activación de la plataforma X de una serie de ataques contra la presidenta, contra el expresidente López Obrador y el gobierno de México. Se evidenció que en solo 4 días, en estos ataques se gastaron más de 20 millones de pesos en activaciones de al menos 2 tipos de hashtag, mediante más de 147,000 cuentas de bots. Lo único que quiere es desprestigiar a partir pues de un invento. Entonces, narcopresidente lo usaron este hashtag en la campaña, no sirvió de nada. Ahora ya es que narcoexpresidente y ahora narcopresidenta. ¿Qué fundamento tienen? No lo van a encontrar nunca. Según el mismo análisis, 9 de cada 10 cuentas que usaron este tipo de hashtag impulsaron otros ataques en el pasado contra las mismas figuras políticas y 7 de cada 10 cuentas han publicado mensajes a favor del PRI y el PAN. La mitad de las cuentas bots detectadas se ubican en México, 28% son de Colombia, 12% de España y 2% de Estados Unidos. La presidenta reprobó este tipo de campañas, que incluso podrían estar utilizando dinero extranjero. Es importante que se conozca que hay dinero, quién sabe de dónde, nacional y extranjero, vinculado con estas tendencias que quieren levantar pues de manera vacía, porque en realidad no son personas. Y claro, hay personajes que no tienen mucha autoridad moral y que se dedican a ser parte pues de esta campaña, ¿verdad? Con información de Karen Ballesteros, 11 Noticias. Y mire, este martes quedó publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se fortalecen los procesos de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, que fue anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Este decreto especifica el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, ampliando su capacidad de atención a través del uso de equipos y herramientas tecnológicas que fortalezcan acciones de búsqueda con evidencia científica. La Secretaría de Hacienda detalla este decreto, va a autorizar el presupuesto necesario para tales fines en favor de los derechos humanos de personas desaparecidas y no localizadas, así como de sus familiares. Previamente, en la Mañanera del Pueblo de este martes, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, detalló que en lo que va del año se han realizado más de 1,000 acciones en campo, en las que se pudo encontrar a 173 personas con vida y 134 hallazgos forenses. En sí, ¿qué es lo que hace la Comisión Nacional de Búsqueda? Bueno, el subsecretario lo definió de esta manera. Llevar a cabo la búsqueda con autoridades locales y federales, y quizá esta es la más importante porque la prioridad siempre es encontrar a las personas desaparecidas. Vamos a territorio a través de la Comisión Nacional de Búsqueda, es decir, a campo, con especialistas. Tenemos geólogos, antropólogos, arqueólogos, criminólogos, criminalistas, ingenieros geofísicos y geógrafos, por mencionar solamente algunas de las especialidades que tienen equipos técnicos para trabajar. Para el fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda, se dota a esta comisión precisamente con más personal, con mayor tecnología para hacer más eficaces y eficientes los procesos de búsqueda. También se amplía y mejora la coordinación con las fiscalías locales y las comisiones locales de búsqueda para homologar mecanismos de registro de personas desaparecidas. Se hace interconexión con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para hacer más fácil el cruce de información.
Se refuerza la coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y sobre todo con los familiares de las personas desaparecidas y no localizadas. Finalmente se fortalecen las capacidades de análisis de contexto de búsqueda, localización e identificación, como le mencionábamos, con herramientas y equipos tecnológicos especializados, tales como drones, infraestructura tecnológica como georradares y algunos otros. Nuestro deber es claro, es no escatimar esfuerzos para encontrar a quienes nos faltan y atender a las víctimas a sus familiares para garantizar que las desapariciones no queden en la impunidad. La búsqueda de personas desaparecidas es una tarea de Estado, pero también una causa de humanidad y de justicia. Vámonos con otros temas. Hay información importante relacionada con el tema del ISSSTE. En medio de este diálogo con el magisterio, la presidenta Claudia Sheinbaum decide retirar la iniciativa de reforma a la ley del instituto que enviara al Congreso, que incluía, recordemos, beneficios que ahora serán otorgados vía decretos administrativos presidenciales. Permitiendo impulsar programas para disminuir deudas, con quitas, congelar deudas, condonar deudas de los acreditados del FOVISSSTE. Como son beneficios muy importantes que también se acompañaban de la idea de recuperar para el FOVISSSTE las facultades para construir vivienda para los trabajadores y las trabajadoras, maestras y maestros. Recordemos que la iniciativa de reforma al ISSSTE establecía que las y los servidores públicos de confianza con altas percepciones destinarían al instituto el 2% de los recursos que perciben por concepto de compensación, recursos que irían a una bolsa para apoyar a otros trabajadores con la reducción de sus créditos de vivienda obtenidos también mediante el FOVISSSTE. Ahora será en los decretos presidenciales y no en la iniciativa donde se determinen los alcances de estas modificaciones al instituto. La Secretaría de Educación Pública dio a conocer este comunicado donde informa que además de los decretos, también se acordó con el magisterio detener el incremento de la edad mínima de jubilación previsto en la ley para mantenerla en lo que está establecido en 2024. En tanto, continúan, sí, las mesas de negociación, pero la presidenta Claudia Sheinbaum da este paso, dice que esta iniciativa ya no va. Y miren, más información también del ISSSTE. Su director general, Martí Batres, anunció que se reformará este instituto para ampliar la jornada laboral del personal de salud de 6 a 8 horas. Aclaró que actualmente el ISSSTE tiene poco más de 33,000 trabajadores y trabajadoras, quienes de forma voluntaria decidirán si se suman o no a esta modificación. Se ha venido trabajando con el sindicato, con las trabajadoras, con los trabajadores en esta idea y calculamos que aproximadamente el 80%, aunque varía en cada uno de los ramos, tiene la voluntad y el deseo de pasar a horarios de 8 horas. En el caso de quienes no quieran pasar horarios de 8 horas, se les respetará su voluntad de seguir con horarios de 6 horas. Batres Guadarrama explicó que este aumento en horas de trabajo, por supuesto, implica también un aumento salarial. Muchos médicos, médicas, enfermeros, enfermeras o trabajadores de la salud han solicitado ampliar su horario a 8 horas, nada más que no había los recursos suficientes para poder aumentar sus ingresos y todas las prestaciones asociadas. Ahora ya hay, porque recuerden que para el ISSSTE pues viene del fideicomiso de la Corte, de los fideicomisos de la Corte, que ya están por resolverse los amparos, entonces de ahí va a venir este recurso. Vámonos con un tema fundamental que tiene que ver con la salud y los recientes casos de tosferina y sarampión que han preocupado a la ciudadanía. Ya se dio un informe muy detallado por parte del secretario del ramo para ver cuáles son los caminos para frenar pues estas enfermedades. Se va a reforzar de entrada este programa nacional de vacunación. Regresan las semanas nacionales de vacunación. Los casos hasta ahora precisos y contabilizados: 288 de tosferina y 43 de sarampión en todo el país. Estamos fortaleciendo el programa de vacunación a nivel nacional
y les puedo comentar que se dispone con suficiente vacuna para cubrir todas las necesidades del país y por lo tanto la recomendación que haremos dentro de unos momentos es que se vacune las poblaciones en riesgo. David Kersenovich, secretario de Salud, explicó que la gran mayoría de los casos son importados de otras naciones debido a las corrientes antivacunas que han persistido y que han provocado precisamente que hoy estas enfermedades, tosferina y sarampión, tengan un rebrote. En Chihuahua se han detectado 39 casos y en Oaxaca hemos detectado 4 casos. Todos ellos vinieron a partir de importación. En los casos de Chihuahua, el 100% de los casos no tienen antecedente vacunal, o sea, es gente que no se ha vacunado o que no se quiere vacunar. El 67% son hombres, 33% son mujeres. 56% de los casos están entre 5 y 9 años de edad. Pues ahí está la información precisa, oportuna. Hay que tomarla muy en cuenta. El secretario de Salud también dio a conocer que la próxima Jornada Nacional de Vacunación se va a realizar del 26 de abril al 3 de mayo. Se van a aplicar 14 vacunas para distintas enfermedades. Ahí está la polio, el sarampión, la tuberculosis miliar y meningia, el tétanos neonatal, la rubiola congénita y neumonías causadas por neumococo y virus del papiloma humano en infantes. Importante seguir las indicaciones de las autoridades de salud. Hay que vacunarse. Pausa, regresamos. Con 30 de la mañana, seguimos en 11 Noticias y vamos con información internacional. Y es que antes de cumplir con los 2 meses de cese del fuego, Israel rompió la tregua y bombardeó la Franja de Gaza. Durante esta primera ofensiva y posteriores escaramuzas fueron asesinadas más de 400 personas, la mayoría de ellos niñas, niños y mujeres. Mi compañera Anabel Ramírez nos cuenta. Sorpresivos ataques israelíes rompieron el cese al fuego en la Franja de Gaza, que iba a cumplir 2 meses. En las primeras horas de este martes, los bombardeos iluminaron el cielo y tomaron por sorpresa a 2.3 millones de personas palestinas que intentaron en las últimas semanas normalizar sus vidas tras 15 meses de invasión militar israelí. Los bombardeos y el sonido de las explosiones se oían por encima de nuestras cabezas y los techos de asbesto de las casas empezaron a caer sobre nosotros junto con arena y polvo. Más de 400 personas murieron y al menos 600 resultaron heridas. El Ministerio de Salud de Gaza indicó que la mayoría de las víctimas son niñas, niños y mujeres. El ejército israelí ordenó nuevos desplazamientos. La ONU calificó de inadmisible la situación y denunció el bloqueo total de la entrada de ayuda humanitaria. Este bloqueo total de la ayuda vital, de los productos básicos y los bienes comerciales tendrá un impacto desastroso en la población de Gaza, que sigue dependiendo del flujo constante de asistencia a la franja. El grupo islamista Hamas acusó a Israel de poner fin de forma unilateral al cese del fuego en Gaza. El primer ministro israelí argumentó que autorizó los ataques porque Hamas se niega a liberar a los rehenes. Hamas rechazó una y otra vez las ofertas para liberar a otros rehenes. En las últimas 2 semanas, Israel no inició ninguna acción militar con la esperanza de que Hamas cambiara de rumbo. Pues bien, eso no ocurrió. La ofensiva israelí se reanudó coincidiendo con el regreso al gobierno del partido de ultraderecha Poder Judío. Los analistas consideran esto como una importante victoria política para el primer ministro Benjamín Netanyahu y la estabilidad de su coalición de gobierno.
El gobierno de México expresa su consternación por la violación del acuerdo del alto al fuego y el reinicio de las hostilidades en Gaza. 11 Noticias, Anabel Ramírez. Bueno, queremos agradecer esta mañana la comunicación con Moisés Garduño García, analista internacional, experto en temas de Oriente Medio. ¿Qué tal, Moisés? Un gusto saludarte y verte. Buenos días. Muy buenos días a ambas. Saludos a la audiencia también. Gracias. Moisés, hemos platicado previamente contigo de la fragilidad de este acuerdo entre Israel y Hamás. Estamos hablando de 2 meses y ocurre lo que vemos en estas imágenes y ya veíamos, se rompe la tregua, hay 400 personas hasta ahora que han fallecido. ¿Frente a qué escenario estamos? Yo creo que estamos ante un escenario de mucha presión interna en Israel por el partido de derecha y particularmente la presión que ejerce el ministro de Finanzas, Ismael Smotrich. Yo creo que tiene que ver también con cómo Netanyahu está tratando de mantener su gobierno frente a las amenazas de estos ministros por dejar el gobierno si no se reanudaba la guerra. Recordemos también que Netanyahu lleva en sí el peso de una investigación por corrupción y también con este tipo de ejercicios bélicos está, digamos, sorteando una especie como de investigación en su contra y también de carácter, una investigación de carácter independiente por los sucesos del 7 de octubre. Claro. Finalmente también yo creo que Netanyahu está echando leña al fuego por todo lo que está pasando a nivel regional en la crisis de Siria y también la crisis en Yemen frente a los bombardeos que ha hecho Estados Unidos recientemente, ¿no? Yo creo que entonces es una crisis que combina elementos locales, regionales e internacionales y que, bueno, en este sentido, lamentablemente, las víctimas siempre son los civiles palestinos. Ahora bien, profesor Moisés Garduño, es un escenario que usted nos describe, pero que de alguna forma se torna como una catástrofe. Más de 400 personas fallecidas en una sola ofensiva, más de 600 heridas, particularmente pues niñas y niños. Verdaderamente suena de terror a esto que ya hemos conversado con usted previamente, incluso con esos términos de genocidio, de limpieza étnica, pero Israel parece no detenerse y parece no respetar absolutamente ningún acuerdo que tenga que ver pues con el derecho incluso internacional. La ONU pues nuevamente sale a decir que se necesita permitir el ingreso de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Están padeciendo de agua, pero parece no tener fin y parece que esto en realidad Israel no va a detenerse. ¿Habrá algo que pueda lograr que Israel respete acuerdos, profesor? Es muy difícil. Estamos viendo, como bien comenta, la combinación de diferentes crímenes de lesa humanidad. Estamos viendo intentos de limpieza étnica, estamos viendo intentos de genocidio, como lo ha dicho Francesca Albanese, también una relatora dependiente para los territorios palestinos de Naciones Unidas, y estamos viendo también el uso del hambre como una arma bélica, en el sentido de que Israel no solamente ha cortado cualquier tipo de ayuda humanitaria, sino también ha cortado electricidad y cualquier otro insumo de carácter social, con lo cual se ve claramente que las intenciones bélicas van contra la población civil y no contra los combatientes de Hamás, como el primer ministro israelí lo comentaba públicamente. El único actor que puede ejercer una verdadera influencia sobre Israel es Estados Unidos, y parece ser que Donald Trump, que fue electo supuestamente para cambiar el rumbo de lo que estaba viniendo a hacer Israel con Joe Biden, pues ahora está nuevamente repitiendo este apoyo, y yo creo que es incluso hasta peor, porque ahora Estados Unidos, mientras se supone que está mediando la guerra con Rusia y hablando telefónicamente con Vladimir Putin, al mismo tiempo está permitiendo que esta guerra en Gaza se extienda a nivel regional por los dos escenarios que ya comentamos, y esto a expensas de una opinión pública norteamericana que está, por una parte, viendo lo que está pasando con los documentos de John F. Kennedy, sí, que está comentando la llamada entre Trump y Vladimir Putin, que está comentando que se le ha retirado la seguridad a los hijos de Joe Biden, es decir, que está distraída con otros temas de carácter interno, mientras la situación en Gaza empeora, ahora con estas 400 personas asesinadas.
Claro, y ha sido muy evidente, incluso Hamás ha señalado que Estados Unidos ya sabía de que se iban a reanudar las hostilidades y lo acusa de complicidad. Eso por un lado, Moisés, y por el otro está este asunto en el que, bueno, hay una amenaza directa de Benjamín Netanyahu. Si hay negociaciones, estas van a continuar bajo fuego. ¿Qué lectura le podemos dar a estos dos escenarios? Estados Unidos enterado, cómplice señalado por Hamás, negociaciones si las hay, Netanyahu con la advertencia, solo bajo fuego, las hostilidades no cesan. Yo creo que hay aquí una posibilidad muy grande de que estemos hablando de una guerra regional, de que haya también una radicalización del movimiento Hamás, de que mientras haya túneles y mientras haya combatientes de parte del grupo de Hamás, pues lamentablemente vamos a ver nuevos ciclos de violencia. Sí. Hamás, con este tipo de declaraciones de Netanyahu, no hace más que reagruparse. La misma agencia de inteligencia norteamericana, en el momento en el que se firmó el primer cese al fuego, en enero, mientras Trump llegaba a la presidencia, había dicho que si bien se habían terminado con 15,000 combatientes de Hamás aproximadamente, pues Hamás había nuevamente reclutado alrededor de unos 25,000 o más. Sí. Con lo cual, pues este tipo de cosas, cuando vemos la entrega de los prisioneros, cuando vemos cómo se forman los movimientos alrededor de las calles, muy bien organizados, con pick-ups, con diferente infraestructura, armas nuevas, uniformes limpios, pues estamos viendo también la posibilidad de que estos ciclos de violencia no solamente se repitan, sino que se agudicen, pero también con esto, lamentablemente, Guadalupe, se agudiza el sufrimiento humano. Claro. Y con esto también, pues la crisis, ¿no?, de desplazamientos, de refugiados, el número de víctimas caídas. Y, como bien decíamos anteriormente, estamos en un momento en el que esto se da cuando la ley internacional está en su peor crisis histórica, sí, cuando nadie respeta lo que es el derecho internacional, cuando estos elementos, esos conflictos se replican en otras partes del mundo. Miren México cómo estamos también, cómo está Canadá, cómo está Europa frente a lo que pasa en Ucrania con respecto a las negociaciones de Estados Unidos-Rusia. Es decir, estamos en un orden mundial cambiante, pero lo preocupante de esto es que negociaciones bajo fuego significa guerra sin importar lo que la ley internacional diga, sin importar lo que el derecho humanitario nos obligue a hacer y sin importar el sufrimiento de la gente en Gaza, en Yemen, en el sur de Líbano, en Siria y en Libia y en muchas partes que han sido intervenidas en los últimos años por potencias extranjeras. Bueno. Claro. Ahora bien, profesor, en ese mismo sentido que usted menciona de cómo se extiende esta violencia, pues también está Cisjordania, en donde pues también reportes del Estado palestino pues han dado cuenta cómo ahora los ataques de Israel también están sobre Cisjordania, quizá en un menor grado que en la Franja de Gaza, pero de cualquier forma ya ha habido alrededor de 100 personas fallecidas tan solo en este año, de acuerdo con los reportes de allá, y también entonces se está intensificando hacia esa otra parte de Palestina. La comunidad internacional, profesor, ¿qué papel debería estar jugando en esto? México ha condenado pues esta ofensiva nuevamente de Israel y el que haya roto esta tregua de cese el fuego. Muchos otros países se han pronunciado públicamente, incluso ha habido algunas manifestaciones en las principales ciudades del mundo. De igual manera, necesitaría hacer más presión todavía para que la comunidad internacional pudiera de alguna forma pues ser un factor para que cesen las hostilidades en esa región. En efecto, lo que dicen de Cisjordania es cierto y la violencia se ha extendido prácticamente desde que empezó la guerra en Gaza. La situación en Cisjordania es que también hay agrupaciones de Hamás y de otros movimientos de la llamada Cámara de Resistencia en diferentes partes de esa región, en universidades, en localidades. Hay nuevos grupos de jóvenes que no se afilian ni a Hamás ni al Fatah, como el Batallón de Balata o el Grupo de la Guarida de León, que son agrupaciones formadas por jóvenes de 17, 20 años que han decidido ir a la guerra contra Israel precisamente por este nivel de precariedad en el que han vivido bajo la ocupación. Claro. Y lo que ha pasado también ahí es que si bien Israel no puede bombardear en Gaza porque hay colonos israelíes, la estrategia militar ha sido de redadas, de intercepción de comunicaciones,
de violaciones a los derechos humanos, de demoliciones, de secuestros, de detenciones arbitrarias y de una serie de violaciones también del derecho internacional que nadie está viendo porque precisamente la crisis más grande se encuentra en Gaza. Con respecto a la situación de la comunidad internacional, pues esto es un factor muy importante, pero debemos recordar también que actualmente lo que está pasando en Estados Unidos con el caso de Mahmoud Jalil, lo que está pasando con algunos manifestantes en Alemania, en Reino Unido, donde han sido criminalizados por participar en una protesta social a favor de Palestina o por organizar diferentes plantones en favor de Palestina, pues ha causado una represión muy grande contra estos manifestantes, y esto ha llevado también pues, a extender esta crisis bélica y social y legal del derecho internacional a una crisis social y de los derechos y libertades civiles, particularmente el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de prensa y una serie de cosas que se han visto mermadas en este giro autoritario, como yo le llamo, frente a lo que hace Donald Trump al momento de pues, amenazar a la Universidad de Columbia con este tipo de documentos donde se establece que con el supuesto la supuesta excusa de la lucha contra el antisemitismo se están violando libertades civiles como estas. Sin duda alguna, los reclamos y las demandas que hacen países como México, como Colombia, son muy importantes. Porque así como la solidaridad que se pide ahora para los palestinos y para los pueblos que se están viendo afectados por estas injerencias militares, es una solidaridad que después podemos nosotros estar pidiendo al mundo frente a amenazas claras y llanas de algunos congresistas estadounidenses por invadir territorio mexicano o por incluso violar constantemente la soberanía en diferentes partes de la frontera, desde el espacio aéreo a las aguas territoriales. Entonces es muy importante estar unidos en el marco del sur global contra estas atrocidades y contra estos abusos del uso de la fuerza y contra estas violaciones a la ley internacional, porque México como un país pacifista podría ser uno de los principales baluartes para ir encabezando estos movimientos que reclamen un respeto a la ley internacional, que por el momento, aunque se escuche muy iluso, pues es el único mecanismo que tenemos para salvaguardar nuestra seguridad al ser vecinos de una potencia nuclear, de un gobierno ahora con este tipo de conducta como el de Donald Trump. No somos los únicos, también Canadá lo está experimentando, la Unión Europea lo está experimentando y muchísimos otros países como Colombia que también han tenido problemas con Donald Trump. Estamos en un momento muy serio del sistema internacional y lo único que nos puede salvar es pues este tipo de solidaridad entre países del sur global, el reclamo de que se siga respetando el derecho internacional y una alianza muy importante con las colectividades de movimientos sociales y de movimientos que pugnen por el respeto a las libertades civiles alrededor del mundo, como países latinoamericanos, pero también como parte de un sistema internacional donde nadie debe de estar por encima de la ley. Claro, hemos fallado, reconocen autoridades importantes de Naciones Unidas y ahora tenemos, dice, la obligación de detener este conflicto allá en Oriente Medio. Sin embargo, pues hemos visto y está muy clara, Moisés, la postura de Donald Trump de aliado de Israel. Este conflicto se vislumbra por todos los escenarios que nos has comentado, por las alianzas internacionales que tendrían que buscarse, se va a convertir en una situación permanente, digamos, los 4 años por lo menos de este gobierno de Donald Trump. No habrá salida por ningún lado, serán 4 años crudos para Oriente Medio, 4 años difíciles para la Franja de Gaza frente a esta postura de no mirar lo que está ocurriendo, incluso querer convertirlo en un destino turístico. Muy claras las posturas de Donald Trump y muy definidas también las de Netanyahu, que cada vez se fortalece y parece que resurge de entre las cenizas para mantener la situación en Gaza como la estamos viendo y estamos siendo testigos. Son 4 años en los que veremos esta situación de manera permanente hasta que Donald Trump salga. Yo pienso que es probable, es altamente probable, mientras el gobierno de derecha en Israel siga estando al mando también ahí, ¿no? Sí. Con Smotrich, con Ben-Gvir, dando este tipo de presiones a Netanyahu. Evidentemente Trump siempre va a apoyar a Netanyahu, tal como lo hizo en su primer mandato, pero hay que tener también una perspectiva más amplia y decir que el apoyo estadounidense a Israel pues siempre ha sido muy claro desde un principio, desde 1948, de que se instituyó
como país independiente, pero también desde que empezaron los conflictos desde 1948 con la población palestina y los primeros desplazamientos que hubo, ¿no? Estados Unidos siempre estuvo dando armamento, apoyando en el seno de Naciones Unidas, y bueno, hablar de los próximos 4 años es un decir, pero si lo vemos en perspectiva más amplia, podemos decir que en los últimos 50 años, 60 años, Estados Unidos siempre ha apoyado con diferentes tácticas y diferentes estrategias a Israel, pero que al final, digamos, el tono ha sido siempre el mismo, ¿no? El tono de mantener la seguridad del Estado de Israel. Ahora está la situación de, por ejemplo, impulsar la firma de los acuerdos de Abraham a países que no han firmado, como el caso de Arabia Saudita. Me parece que esa va a ser una de las líneas de Donald Trump. Otra podría ser la presión a Irán para que negocie estos ataques que se han dado contra los Houthis. Para mí es una forma de presionar a los iraníes para ir a la mesa de negociaciones. Aunque claro, pues entendiendo a los iraníes, cuando Donald Trump fue el mandatario que sacó a los Estados Unidos del acuerdo nuclear que se firmó con Obama, pues ahí podremos también entender cómo los iraníes son reacios a negociar algo que pues se puede romper en cualquier momento. Claro. Otra línea me parece que podría ser el de presionar a los países árabes a sacar más la billetera. Me refiero a los países árabes del Golfo, que públicamente se han comprometido a sacar un plan de reconstrucción de $50,000 millones, pero para esto pues se tiene que retirar Israel de la zona en conflicto. Y este es uno de los principales obstáculos que causó la reanudación del cese al fuego, que justamente cuando íbamos a pasar de la fase 1, de la entrega de los prisioneros y el intercambio de rehenes, a la fase 2, que era el retiro permanente de los israelíes del teatro de operaciones y el cese al fuego definitivo, es justamente cuando viene esta supuesta consulta para Donald Trump y cuando se evita que los militares dejen sus espacios y entonces se reanude este ciclo de violencia que comentábamos, ¿no? Claro. Entonces son estas formas de ir apoyando y de ir presionando a todos los actores involucrados. Me parece que esta fase de la reanudación del cese al fuego es lo que Donald Trump llama, lo que él dice, las puertas del infierno, y es una forma de ir presionando a los actores para aceptar las condiciones que pide Estados Unidos con los acuerdos de Abraham, con la reconstrucción, donde Estados Unidos no es que vaya a construir un resort o hay gente que lo quiere hacer, gente como el propio Steve Witkoff que tiene intereses inmobiliarios, o Jared Kushner. Pero también es cierto que si se quiere que Estados Unidos participe en la reconstrucción, que Israel participe en la reconstrucción de Gaza y que otros actores inmobiliarios en los países árabes del Golfo participen en la reconstrucción de Gaza, con todo lo que esto puede afectar para los palestinos. Esa es la verdadera cuestión que tenemos ahí, tal como lo podremos tener en el sur del Líbano o en Yemen en caso de que se llegue a reconstruir después con el paso del tiempo. Pero también hay que ver que los escenarios posbélicos suelen ser un gran negocio para estos actores, y sin duda Estados Unidos está presionando a todos ellos por medio de dejar que las operaciones bélicas se reanuden. Continúen. Bien. Moisés, como siempre, un gusto escucharte, tu análisis, pendientes de lo que venga. Moisés Garduño García con nosotros esta mañana, analista internacional, experto en temas de Oriente Medio de la UNAM. Saludos, Moisés, abrazo. Gracias, profesor. Muchas gracias a ambas y un saludo nuevamente a la audiencia. Muchas gracias y muy buen día. Igualmente. Vamos ahora con esta historia. Miren, la mexicana Janet Viguerra, una destacada defensora de los derechos de las personas migrantes, fue detenida por el Servicio de Inmigración de Estados Unidos. Agentes de ICE hicieron esta maniobra el lunes en la ciudad de Aurora, frente a la tienda donde trabajaba como cajera. Ella tomaba un descanso y en ese momento llegaron los de inmigración. Su historia es conocida, no sabemos si ustedes la recuerdan. En 2017 ella se refugió en una iglesia en Denver con sus 4 hijos para evitar ser deportada durante el primer gobierno del presidente Trump. De ahí se convirtió en un símbolo de la lucha por los derechos de las personas migrantes. Fue reconocida por Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo. Esto fue en 2017. Su detención el lunes pues ya causó reacciones. El alcalde de Denver, Mike Johnson, afirmó que Janet es solo una madre sin antecedentes penales. Y nuestro consulado allá en Denver informó que ya brinda asistencia a Viguerra, además de que personal, pues sí, de la representación mexicana ya realizó la entrevista correspondiente para verificar el estado de su salud y la forma en que fue detenida. Los abogados de Janet Viguerra acusan irregularidades precisamente en este proceso. Este hecho ha generado protestas en la ciudad de Aurora. Distintos colectivos promigrantes han iniciado una campaña legal para buscar su liberación.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró su total apoyo a mexicanas y mexicanos que trabajan en Estados Unidos, algunos de los cuales están siendo deportados por el gobierno de Donald Trump. Aclaró también algunas dudas sobre la presencia del buque de guerra estadounidense USS Gravely en aguas del Golfo de México. Las y los mexicanos que son repatriados de Estados Unidos a México deben tener la certeza que llegarán a nuestro país, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Al ser cuestionada sobre la situación de los migrantes venezolanos que fueron enviados a El Salvador, a la megacárcel de Nayib Bukele, la jefa del Ejecutivo indicó que se envió una nota diplomática para que no suceda eso con nuestros connacionales. En cuanto el gobierno del presidente Trump informó que iba a llevar personas, nosotros hicimos una nota diplomática ese mismo día. Normalmente esas notas son privadas, pero vale la pena decirlo ahora, para decir que ningún mexicano debía ser enviado a ningún otro lugar más que a México. Sobre el buque de la Armada de los Estados Unidos que realizó operaciones en el Golfo de México, señaló que no navegó por aguas mexicanas y que Estados Unidos informó de esta operación. Nos lo hicieron saber antes de que saliera la noticia y saliera el barco, pero no están en territorio nacional. Están en su territorio y en aguas internacionales bajo las normas internacionales de navegación. Sheinbaum recordó que la Secretaría de Marina vigila nuestra plataforma continental ante cualquier intento de tráfico de drogas que se dé en alta mar. Y es que ha generado polémica el argumento del gobierno de Estados Unidos de enviar un buque de guerra para reforzar su frontera con México. Los esfuerzos de control de la frontera sur van bien, pero se agregará un componente marítimo a través del USS Gravely para reforzar la seguridad y el combate a las drogas en defensa de nuestra frontera. El navío USS Gravely, de tipo destructor, fue utilizado como parte del cerco occidental contra los huitíes que gobiernan en Yemen y que han cerrado el paso, atacando y robando los buques mercantes que transitan por el canal de Suez en el Mar Rojo. Pero México no está en guerra con los Estados Unidos como Washington sí lo está con los huitíes. Esta medida podría considerarse una medida atípica dentro de la política antiinmigrante instaurada por el presidente Donald Trump a su regreso a la Casa Blanca. 11 Noticias. Muy esperado y anunciado este asunto de los archivos del presidente John F. Kennedy relacionados precisamente con su homicidio ocurrido en 1963. Ya fueron desclasificados, aunque algunas partes son ilegibles. Les vamos a contar más detalles. Los archivos nacionales de Estados Unidos difundieron más de 1,000 documentos desclasificados relacionados con el asesinato del expresidente John F. Kennedy en 1963. Contienen fotografías, notas gubernamentales, reportes y fragmentos de investigaciones externas. Es la primera entrega de un total de 80,000 documentos que se suman a otras miles de páginas que seguían siendo total o parcialmente confidenciales. Varios de los archivos se refieren a la investigación de los antecedentes de Lee Harvey Oswald fuera de Estados Unidos. Asoma un dato revelador: el presunto magnicida era un mal tirador. La calidad de algunos documentos publicados en la página web www.archives.gov/JFK aparece deteriorada. Unos apenas se entienden, otros tienen partes borrosas, borradas o tachadas. Los archivos nacionales han digitalizado más de 700,000 páginas de registros de la colección, que consta de más de 6 millones de documentos. La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, afirmó que el resto de los archivos ya han sido desclasificados, aunque no se han publicado en línea. Expertos en investigación de pruebas documentales de Kennedy estiman que, como en otros momentos cuando ha sido desclasificada información, no ha llevado a conclusiones que cambien la versión oficial histórica. Durante décadas, el asesinato de John F. Kennedy ha generado teorías conspirativas sobre quién fue el responsable y si hubo otros implicados, además del supuesto autor material, Lee Harvey Oswald. Algunas argumentan la participación de la CIA y la mafia, y la posibilidad de un segundo tirador. 2 días después de que Oswald disparó y mató a Kennedy cuando la caravana presidencial pasaba por el Dealey Plaza en Dallas, el propietario de un club nocturno de Dallas, Jack Ruby, disparó contra Oswald cuando estaba a punto de ser trasladado a otra cárcel. La comisión Warren, creada para investigar los asesinatos, concluyó que tanto Oswald como Ruby actuaron solos. 11 Noticias.
Hacemos... Estamos esta mañana de Plácemes con música en el estudio. Le damos la bienvenida al grupo musical Don Melchor Ocampo de la secundaria número 40. Participan en una jornada importante contra las adicciones y a favor de la paz. Su director está con nosotros. Profesor, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, nos da mucho gusto. Hemos platicado aquí, Elvira Angélica Rivera, sobre la importancia que tiene esta campaña dentro de los planteles, un esfuerzo del gobierno federal para alejar a los jóvenes de este flagelo y motivarlos con otras expresiones como las artísticas, que sin duda son fundamentales. Así, sin duda, y también les damos la bienvenida a ustedes, chicos y chicas, buenos días, y al profesor de música también, Simón Rosales. Saluden. Hola. Pues nos gustaría arrancar un poco antes de escuchar ese talento, que nos contara un poco, director, esta forma de fomentar la música en las y en los jóvenes. ¿Cómo es que hacen ustedes la convocatoria para que se sumen y, por supuesto, que además del estudio mantengan su mentalidad ocupada en las artes? A través de lo que les gusta a los muchachos, que es ya sea la guitarra, violín, órgano, el maestro los va enfocando y también vamos ocupando los gustos musicales de ellos, o sea, tanto el pop, el rock, ahorita que les gusta esto de corrido, entonces... ¿Corrido tumbado? Corrido nada más, pero sí vamos buscando los géneros que les gusta a los muchachos, claro, incluyendo en las campañas que nos manda que es muy importante, como dicen, sacarlos de las drogas, sacarlos de esa situación y mejor en algo artístico. ¿Todos se pueden sumar al grupo? De hecho, ahorita nada más trajimos una parte. Están los 600 alumnos que tenemos en la escuela, en la cuestión artística, desde primer año hasta tercero. Y se va renovando el grupo constantemente. ¿Por qué? Porque van saliendo y vienen las nuevas generaciones. Claro, profesor, ¿qué tan importante es que hoy los jóvenes sean conscientes del peligro que corren, incluso su vida frente a las adicciones? Alejarlos de ellas es fundamental. En la edad en la que ellos están, pues también se convierten en portavoces con sus compañeros de experiencias para que todo mundo ponga un freno. Desde el hogar también se está haciendo un esfuerzo, pero en particular en los planteles, ¿hacia dónde se está orientando precisamente esta campaña? Aléjate de las drogas y promueve la paz. Tener conciencia, sobre todo ellos, como se dicen, son muy vulnerables a esa edad que están, pero hacerles conciencia del riesgo que corre, ¿no? Que es muy fácil, te regalan la primera, la segunda y después ya es algo que va necesitando el organismo. Entonces tratamos de hacerles conciencia a través de los gustos, ya sea de carteles, de trípticos, de la parte artística también, no nada más musical, sino de pinturas, de cuadros, o sea, tratamos de inmiscuirlos a los muchachos en esa parte y que se alejen. Claro, ¿cuánto se destina, por ejemplo, de un horario escolar a difundir estas campañas? ¿Cómo es precisamente este acercamiento con los jóvenes? Es a la par de la nueva escuela mexicana, nos permite tener ese contacto, esa fusión de trabajar proyectos reales, que es lo de la droga, con las asignaturas. Entonces, con todas las disciplinas vamos trabajando esa parte. Entonces, no es que sea aislado, sino va en conjunto todo este trabajo. Bien, y vamos viendo resultados. Ahora bien, profesor Simón Rosales, usted que es maestro de música y que está a cargo precisamente de estos jóvenes talento, ¿qué es lo que observa en los chicos que se dedican directamente a ocupar más de su tiempo de escuela a desarrollar algún instrumento en comparación con los chicos que a lo mejor pues prefieren otras actividades o simplemente no tienen actividades extras? Claro, definitivamente esto es un proceso inicial donde vamos viendo las aptitudes, sobre todo el gusto, porque podemos decir me gusta pero no le hago caso. En el caso de ellos pues es motivarlos, primeramente aceptar su música que a ellos les agrada para después irlos conduciendo a las formas musicales más correctas, que de alguna manera no les sirva a ellos como un modo de intentar averiguar cosas, sino que ellos vayan reflexionando, vayan recapacitando. Al paso del tiempo, pues ellos mismos van desarrollando la habilidad, la van engrandeciendo. Y bueno, pues tenemos, normalmente en tercero es cuando se despiden los chicos, pues ya tenemos chicos que dominan algún instrumento de una forma, pues si no magistral, por lo menos que les permite tener la opción de definir su paso a continuar en la vida, ¿no? Y que vean que pues es una habilidad que les abre muchas puertas sobre todo.
Claro. Particularmente sobre eso que menciona, cualquier actividad artística siempre pues desarrolla diferentes habilidades, pero lo que es la música también les permite incluso mayor facilidad de comprensión del aprendizaje general. Exactamente. Además de que independientemente de que se genera ahí un proceso mental, cerebral más amplio, les da oportunidad a los chicos de obtener una seguridad personal, les da una visión diferente de las cosas. Pueden ellos incluso reflexionar sobre sus capacidades y saber hasta dónde son capaces de llegar. Claro, es muy importante. Mira, voy a tomar este micrófono para que los vayamos conociendo. Me decían los chicos que habían avisado en su casa que sí vinieron, pero vamos a pasar lista por aquello de que pues nos gusta mucho irnos de pinta, pero no, aquí están. ¿Eres? Matías Israel Rivas Cortés. Mira, volteen para allá, para la cámara. Roque González. Roque González, ¿cuántos años tienes? 13. 13, venga. Camila Pineda. ¿Cuántos años tienes, Camila? Yo tengo 13, igual. 13 también. Acabas de cumplir, por eso estabas pensando. Mónica Horta. Mónica. Lucero Ramos. Lucero. Valeria Pérez. Valeria. Grecia Rodríguez. Grecia Rodríguez. Acá los tenemos, ¿se pueden poner de pie? ¿Tienen chance para que los vean que sí están acá? Son el requinto. ¿Tú eres? Leonel González. Leonel González. Axel Uriel. Axel Uriel. Irving Mateo. Irving Mateo. Y por acá tenemos... Yo soy Alberto Aguilar. Alberto Aguilar. ¿Tú eres el que les enseñó a estos chicos cómo la guitarra? El mérito es del maestro. Yo vengo únicamente a apoyarlos en el bajo. Apoyarlos en el bajo. Y lo único que quisiera decirles es que es un honor servir a esta juventud. Ay, pues mira, ahí tienes el resultado del trabajo de todos. Y bueno, si alguno de ustedes nos quiere compartir lo que significó pues tener la posibilidad de escribir esta canción, porque sabemos que ustedes también formaron parte de lo que fue pues la letra de esta canción. ¿Quién se anima? ¿Quién quiere? ¿O qué te parece, Lucero, que tú eres la solista parte de este grupo, que nos hables un poco tu experiencia precisamente en el canto, en lo que te ha dejado el grupo y pues también esto que permite a los jóvenes alejarse de las adicciones? Bueno, normalmente nos llamaron y nos dijeron, no, pues está esta propuesta de la canción. Y sí, hicieron la letra, la adaptamos a este tema. Y también en este caso del ritmo, cómo lo cantamos, sí llevo un buen tiempo, mucha dedicación en tiempo escolar, porque sí perdimos muchas clases. Pero premio castigo. No, pero sí perdimos clases, pero pues también está en nosotros recuperar eso, y está esta dedicación muy buena, y pues me da gusto trabajar con mi profe, porque él enseña muy bien. Claro. No es exigente, pero sí te trata de meter como que por favor hazlo bien, te está fallando esto, y no es que lo tomes a mal, pero te está corrigiendo algo que estás mal y lo debes de hacer, lo debes de corregir. Y sí, hemos dedicado tiempo en esto, y pues, hasta aquí ya hemos llegado, ¿no? Muchas gracias. Ya están en televisión. Sí, ya. Un mensaje que sería, creo que fundamental, escucharlos también a ustedes. Ahora quizá alguno de tus compañeros quiera hablar sobre este tema de las adicciones, porque es importante que los jóvenes de su edad sean conscientes de lo que puede causar el ser una persona pues que tenga este tipo de conductas, y porque es importante también alejarse de precisamente del consumo de estas sustancias psicoactivas. No sé, alguno de los chicos, alguna chica que quiera darle un mensaje precisamente a sus compañeros de escuela o a otros jóvenes, a otros niños que los estén escuchando. Pues es que pongan atención a lo que es más importante. No puedes tirar pues tus compromisos y tus deseos que tú tienes, como si quieres dedicarte a algo más profesional o que te guste hacer algo, debes de echarle más ganas y no irte por un juego o una moda que le dicen, porque dicen, no, pues es que si no, no me van a aceptar en el grupo. Así es. Entonces, pero no te debes dejar llevar por esas opiniones, porque en sí es tu cuerpo, tú decides sobre tu cuerpo y tienes que cuidarte, porque si no, pues no. Y Atrapado en la adicción precisamente es parte de esta letra. Rápidamente que alguien nos cuente qué dice la letra. La vamos a escuchar, pero que nos cuenten de qué trata la letra. Sí, vamos.
Cuenta básicamente de un niño que tiene unas muy malas amistades y lo meten como en ese mundo. Entonces, como que el niño se empieza a perder y ya no es el mismo, claramente. Empieza a meterse de todo, empieza a perder amistades, lo sacan de su casa. Básicamente las consecuencias que uno puede vivir si intenta hacer esas cosas. Entonces, pues para mí es un placer trabajar con el maestro y con todos mis compañeros. Porque sí, es un trabajo muy difícil. Claro. Hay que ensayar muchas horas. Sí, hay que ensayar muchas horas. Hay que volarse algunas clases, como dices. Pero creo que el propósito es muy importante. Les es cercana esa historia que nos van a interpretar a continuación, pero les es cercana eso que ustedes ya han ensayado por muchos días, incluso pueden ser semanas, pero esto que nos cuenta de cómo alejarse de las drogas y de lo que nos puede llevar las drogas, ¿les es cercana? ¿Les resuena? Claro, nosotros como adolescentes, en nuestras escuelas, afuera, vemos a muchas personas así. Entonces somos como muy conocidos de ese tema porque pues somos vulnerables también. Y sí, estamos muy cercanos a esos temas. Claro, pero como dice el director, lo importante es que dentro de sus escuelas, dentro de sus hogares, tengan la posibilidad de tener la información. La información nos da poder para saber que eso no es conveniente, que ustedes tienen todo un futuro por delante, que quieren tener una profesión y que a través de la música, qué mejor que expresarse para sacar todo ese talento que tiene uno oculto. No sabemos si de aquí salga un futuro, pues, star, una persona dedicada a los escenarios. Muchas gracias, profesores. Gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en 11 Noticias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por su amor a la música y por compartirnos esta mañana Atrapado en la Adicción. Es la secundaria Don Melchor Ocampo número 40, que está en la Moctezuma. En la Moctezuma, exactamente. Muy bien, pues desde aquí los dejamos con ellos en el escenario y esta melodía Atrapado en la Adicción. Gracias. Gracias. ¿Listo, chicos? Listo. Hola, buenos días. Hoy les quiero compartir la historia imaginaria de un muchacho que dejó un destino exitoso por meterse a un mundo ruin. Pero dicen muchas veces, la realidad supera la imaginación. A esta historia, presta tu atención, pues se trata de un amigo atrapado en la adicción. Apenas con 14 años, con amigos no muy buenos él cambió. Discutía con sus padres fácilmente, pues quería de la fiesta disfrutar. Dejó la escuela que es que para trabajar, y en sus fiestas a las drogas va a parar. Era el trago, el fentanilo, un paso, lo que le daba un mundo chido, sí señor. Sin darse cuenta y de pronto se volvió un esclavo de las drogas, su perdición. Desde el trabajo, amigos reales y el hogar, pues es un vicio que no puedes controlar. Sin darse cuenta y de pronto se volvió un esclavo de las drogas, su perdición. Perdió el trabajo, amigos reales y el hogar, pues es un vicio que no puedes controlar. En la calle comenzó con el tabaco y marihuana, y poco a poco fue subiendo su consumo. Comenzaron las peleas en su casa y él buscó la solución equivocada, mas su mundo lo cambiaron las sustancias, pues le daban solución a su cabeza alucinada. Probó el activo, variedad de las pastillas y arconazos, tachas, coca, mota y fentanilo. Ya no era el mismo, todo en él cambió y la necesidad de consumir lo obligó. No hubo de otra y a delinquir se dedicó. Fue tan fuerte su adicción que cada día un martirio se volvió.
perdieron en esta triste adicción. Sin darse cuenta y de pronto se volvió un esclavo de las drogas, su perdición. Perdió el trabajo, amigos reales y el hogar, pues es un vicio que no puedes controlar. Sin darse cuenta y de pronto se volvió un esclavo de las drogas, su perdición. Perdió el trabajo, amigos reales y el hogar, pues es un vicio que no puedes controlar. Sin darse cuenta. Amigo, amiga, yo te brindo este consejo. Evita entrar en el mundo de las drogas. Disfruta de un mundo sano, limpio y atractivo, que te haga feliz a ti y a los que amas. Existen formas de llevar un buen equilibrio. Aprende artes o practica algún deporte. Las cosas buenas de la vida no requieren una triste y dolorosa agonía. Y recuerda esta frase por tu bien: el fentanilo te mata. Dile no a las drogas. Elige ser feliz. Perdió el trabajo, amigos reales y el hogar, pues es un vicio que no puedes controlar. Muchas felicidades. Oigan, se me ocurre que esta canción tiene que tener muchas vistas. Hay que subirla a las redes sociales, la vamos a compartir nosotros y queremos que ustedes la repliquen. El mensaje es fundamental, lo que dices, nada más compártenos rápidamente parte de lo que tú lees. Bueno, la parte del principio es que les quiero compartir una historia, porque sabemos que hay muchas personas que se identifican porque que ya cayeron en este vicio y hay veces que ya no puede salir. Y yo les doy este consejo de que eviten entrar en este mundo de las drogas porque, pues ya la verdad, como ya dije, es muy difícil salir y necesita mucha fuerza de voluntad. Y hay veces en las que, como la canción dice, pierdes amigos leales que en verdad están contigo, pero la verdad se van alejando de ti porque pues estas amistades ya no convienen, se empieza a juntar con gente que no va. Claro. Y por eso este consejo: evita entrar en el mundo de las drogas, elige ser feliz, porque pues te lleva toda tu felicidad. Y ese último mensaje: el fentanilo te mata. El fentanilo te mata, exactamente, sí. Muy bien, pues muchas gracias. Lo vamos a subir a nuestras redes, hay que compartirlo. Maestro, excelente el trabajo que ha hecho con estos jóvenes. La verdad es que se les nota el entusiasmo, que el mensaje llegue a mucha gente, que la música nos aleje de las drogas y que tengamos la oportunidad de escuchar esta canción, esta melodía en todas partes. Aquí lo vamos a hacer. Gracias a todos. Claro que sí. Gracias, chicos. Gracias, felicidades. Gracias. Buenos días y muchas felicidades por este trabajo extraordinario. Se queda con nosotros en las redes sociales el grupo musical que nos visitó esta mañana de la Escuela Don Melchor Ocampo, secundaria número 40. Sigamos el ejemplo de estos jóvenes y de sus profesores. Y vámonos con más información importante esta mañana. Así es, vamos a retomar información internacional, y es que el gobierno de México extraditó a Estados Unidos a Francisco Javier, uno de los 10 hombres más buscados por el FBI, identificado como presunto líder del grupo criminal salvadoreño Mara Salvatrucha y acusado de conspiración narcoterrorista, crimen organizado y tráfico de personas. El director del FBI, Kash Patel, consideró la extradición de Francisco Javier como una victoria importante, tanto para México por hacer cumplir la ley, como para Estados Unidos, que aspira a tener un país más seguro. Agradeció a los equipos mexicanos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía por su apoyo al FBI en este caso. Bueno, pues sabemos que estamos en contingencia, son las 7:19 en la hora del centro. Ojo con la terminación de su placa, porque no tiene que circular en este tipo de eventos ambientales. La Comisión Ambiental de la Megalópolis dio el reporte la tarde de ayer. La zona metropolitana del Valle de México con altos niveles de ozono. La estación Gustavo Madero registró precisamente más de 150. Aquí en la capital del país la concentración máxima 155 partes por billón, dicen los expertos. O sea, prácticamente contaminados debido a que las condiciones meteorológicas sí fueron muy adversas. Las temperaturas se están elevando, se dificulta la dispersión de contaminantes. Aunado a ello, hubo una intensa radiación solar que ha prevalecido en toda esta región. Se aplica el doble hoy no circula y miren, ahí lo tienen en pantalla. ¿Quiénes tienen que quedarse en casa?
Todos los vehículos de uso particular, holograma de verificación 2, vehículos con holograma de verificación 1, cuyo último dígito sea 1, 3, 4, 5, 7 y 9. Tampoco circulan vehículos con holograma de verificación serie 00 engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. A las 10 de la mañana se va a dar un siguiente reporte por parte de la Comisión Ambiental de Megalópolis. ¿Va a continuar o no? ¿Se retira la contingencia ambiental? Aquí les vamos a contar. Y bueno, es momento de la cultura, ya escuchamos música, Miguel, pero por supuesto que hay muchas otras actividades. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días a todos, muchas gracias. Vamos a conocer una historia contada sobre la expropiación petrolera en manos del director Sergio Oljovich. Saray Campech tiene los detalles. Vislumbro un nuevo México. El que no espera vencer, será vencido. Los primeros esbozos de la cinta 1938, cuando el petróleo fue nuestro, se dieron hace 2 décadas. En 2008, Carlos Montemayor ya tenía el guión, pero tuvieron que pasar 10 años para que el director Sergio Oljovich pudiera filmar la historia detrás de la expropiación petrolera en nuestro país. La primera versión del guión tenía más de 300 páginas. Tuve que bajarle a 140. Quitar. Pasaron tantas cosas ese año que era para hacer una serie de muchos capítulos. Fue justo este 18 de marzo de 2025 que la película se mostró por primera vez en la Cineteca Nacional. Todo un suceso al que asistió uno de los herederos del Tata Cárdenas. Pues qué bueno que Sergio Oljovich y quienes hayan colaborado con él tuvieron a bien llevar a cabo esta película que recrea uno de los episodios más importantes de la historia moderna de México. Por la alfombra roja desfilaron algunos de los protagonistas, quienes hablaron de la responsabilidad de representar a héroes de nuestra historia moderna. Cuando me llega la propuesta de interpretar a este personaje, lo primero es como que me doy cuenta de todo el peso de la historia, ¿no? Y también quería como darle toda la dignidad, todo el peso histórico que tenía, pero también hacer un personaje entero, digamos, humano, ¿no? Recordar que fue un hombre como todos, que dudó, que no sabía qué iba a pasar, que no tenía la seguridad de que todo fuera a salir bien. 1938, cuando el petróleo fue nuestro, ya en cines. Con imágenes de Cristian Meléndez, Andrés Reyes, 11 Noticias, Saray Campech. Bueno, hoy comienza la Cumbre Tajín, festival que aprovecha el equinoccio de primavera para mostrar parte de la diversidad artesanal, musical y gastronómica de Veracruz, además de rituales ancestrales. Este año alcanzan sus primeras 25 ediciones y lo celebran con un programa totalmente gratuito, con énfasis en la riqueza de la cultura totonaca. En cada lugar hay 16 casas, tenemos varios en la danza, del algodón, de madre tierra, de purificación, de madera. Que vengan, pero no solo que vengan a ver cómo está la casa, cómo está, que preguntaran, para que ellos lleven una buena experiencia. Como es costumbre, reunirá a sus visitantes en el Parque Taquilzucut, ese es el nombre, en inmediaciones de la zona arqueológica del Tajín, cerca de Papantla, donde además de talleres, rituales, ceremonias y venta de productos, se presentarán conciertos de Eugenia León, Mujeres del Viento Florido, La Santa Cecilia, Edén Muñoz y Alberto Barros. Bueno, el arquitecto Javier Ramírez Campuzano y la investigadora Diana Dayanira Morales Sánchez, especialistas en la vida de la arquitecta Ruth Rivera Marín, dialogarán sobre el legado y sus pensamientos aún vigentes en temas como arquitectura, urbanismo, patrimonio nacional y artes plásticas. El conservatorio es hoy a las 12 horas en la sala Adamo Boari del Palacio de Bellas Artes. Vámonos al libro del día, es Materia Viva de Jorge Comensal, editado por Antílope. Este libro en voz de su autor. Recopilación de ensayos y crónicas alrededor de la materia silvestre, dedicados a distintas especies animales y también vegetales, a los helechos, que son una de mis obsesiones, a las anguilas ciegas yucatecas, a animales en peligro de extinción como los cóndores de California, y otra área del libro llamada Materia Humana, dedicada
a ensayos personales sobre aspectos de la cultura, sobre vivencias, viajes que he hecho. Propongo una relación con el mundo que no excluye ni la alta cultura, ni el humor, ni el diálogo entre la música de Bach y el reggaetón, al tema de los tatuajes, al tema de la vida con roomies, una misma voz, un mismo espíritu en esa segunda parte del libro. Bueno, y luego con el 11 avanzamos a la página 36 de Libros Alegres de Armando González Torres, editado por El Tapiz del Unicornio. El X de hoy es de Amanda Nava y dice: los actos de la narración y la lectura compartida, además de curar al individuo, pueden mejorar la calidad y salud del diálogo social. Gracias por esta aportación. Seguimos leyendo y hoy se cumplen 26 años de la partida del poeta chiapaneco Jaime Sabines. En su honor, el poema del día, Cuando estuve en el mar era marino, que en alguna parte dice: no me hables, si quieres, no me toques, no me conozcas más, yo ya no existo, yo soy solo la vida que te acosa y tú eres la muerte que resisto. Quien lo solicite lo comparto completo por X, @MiguelD, solo la D, L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Buenos días. Todos queremos más de Jaime Sabines siempre, Miguel. Exacto. Que no sean los amorosos, ¿no? Que no sean solo los amorosos. Y ahí está una muestra. Que Dios bendiga a Dios. Sí, definitivamente. Muchas gracias, Miguel. Oye, y 36 páginas del libro. Quien quiera sumarse todavía está a tiempo. No te puede alcanzar. Tiempo, incluso hasta de rebasarnos. Ah, perfecto. Muy bien, Miguel. Muchas gracias. Te vemos mañana. Buen día. Vamos con más información. Hablemos ahora del aniversario número 87 de la expropiación petrolera. La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó este evento donde firmó los decretos de las nuevas leyes secundarias en materia energética. Ya aprobaron en el Congreso estas leyes. Más de la mitad de los congresos estatales también han hecho lo propio para fortalecer a Pemex y también a la CFE en beneficio del pueblo de México. La presidenta destacó que en esta nueva etapa se están recuperando las empresas que tienen que ser de todos los mexicanos. Algo de lo más importante es que se recuperan verticalmente las empresas. Es decir, lo que se hizo privatizarlo, comienza el día de hoy la integración vertical de Petróleos Mexicanos para fortalecer su eficiencia, su rendimiento y empresa pública del Estado mexicano y empresa del pueblo de México. Recordó que entre 2000 y 2018 los gobiernos del PRI y del PAN gozaron del mejor precio del crudo en la historia y también excedentes petroleros, pero ahí estuvo la mano de la corrupción y el derroche de recursos que provocaron el mayor endeudamiento de Petróleos Mexicanos. Entre el gobierno de Calderón y Peña, la deuda de Pemex creció al doble, hasta llegar a 106,000 millones de dólares. Es decir, excedentes petroleros históricos y al mismo tiempo endeudamiento de la empresa. Momento de la ciencia, ya está listo Rafael Guadarrama, como todos los días. Rafa, buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Hola Rafa, ¿cómo estás? Muy bien, Lupita, Angie, pues con gusto de saludarlas. Y pues tenemos información variada hoy en ciencia. Venga, perfecto. Si comenzamos, los restos de un reptil carnívoro que vivió aproximadamente hace 237 millones de años ayudarán a comprender cómo se dio la evolución en nuestro planeta antes de la aparición de los grandes dinosaurios. Veamos. Los restos de este pequeño carnívoro localizados en Paraíso do Sul, al sur de Brasil, han llamado la atención de los paleontólogos porque abre una ventana a conocer cómo era la vida antes de la aparición de los grandes dinosaurios. Bautizado como Reti Maiji Chamsa Bekerorum, este reptil caminó en el mundo hace 237 millones de años atrás. Es una especie y un género que se describe por primera vez, no se había reportado en ningún otro lugar. A los expertos les interesa el ejemplar por varias razones. Primero, por sus dimensiones. El cráneo mide apenas 12 centímetros. Corresponde a otros hallazgos de la época que sugieren que los organismos eran pequeños. Los primeros dinosaurios eran generalmente pequeños, pero ya existía una gran diversidad de pequeños reptiles carnívoros cuando aparecieron. Otro aspecto interesante es su articulación trasera, que no solo está bien conservada, sino que muestra que este tipo de organismos podría estar emparentado lejanamente con los ancestros de las aves actuales.
Este fósil es interesante porque tiene una pata articulada en la extremidad trasera y está muy conservada, tiene huesos articulados, lo que nos da más información sobre cómo era este animal. Reflejan incluso su posición. Este hallazgo aporta una nueva pieza al complejo rompecabezas que representa comprender la evolución de la vida en la Tierra. 11 Noticias, Rafael Guadarrama. Bueno, pasemos a otros asuntos. Luego de 9 meses en órbita, regresaron a casa sanos y salvos los astronautas Sunita Williams y Butch Wilmore y 2 integrantes más de la misión Crew 9. La NASA difundió la tarde de este martes el reingreso de la cápsula Dragon a la atmósfera terrestre, que amerizó cerca de las costas de Florida en el Golfo de México. Con los paracaídas redujo en minutos su velocidad de 27,000 kilómetros por hora. And splashdown, Crew 9 back on Earth. Este suceso fue, además de espectacular, muy esperado. Williams y Wilmore llegaron a la estación espacial en junio para una estadía de 8 días, pero un desperfecto en la nave de Boeing en la que viajaban los hizo permanecer más tiempo y al final, al cumplir con los trabajos encomendados de la misión Crew 9, 9 meses después. El regreso tuvo momentos memorables. En redes llamó la atención que un grupo de delfines se acercó cerca de la cápsula durante el rescate en el mar. We can see that recovery vessel slowly but surely closing the distance there between. Y también fue motivo que en Gujarat, una entidad al oeste de la India, de donde son originarios los abuelos de Sunita Williams, rezaron por el regreso del astronauta en buenas condiciones. Finalmente, tras recuperar la cápsula personal de la NASA, ayudó uno a uno de los tripulantes a salir para ir a la revisión médica de rutina. A Nick Hague, el ruso Alexander Gorbunov, a Williams y finalmente a Wilmore. Remember here, that is none other than Sunny Williams. Y bueno, esto fue un rescate de astronautas varados, o no, bueno, para la Casa Blanca sí lo fue, y lo consignó así en sus redes sociales, donde escribió: promesa hecha, promesa cumplida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La información de ciencia este día. Pues se les veía enteros, ¿no? Enteros y pues sanos y salvos. Exacto, y lo importante que fue exitosa su llegada, ¿no? Exitosa totalmente. Gracias, bien, Rafa. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Y ahora vámonos a más información desde Palacio Nacional, Guadalupe. Adelante. Muy importante conocer en qué nos espera para este miércoles en cuanto al pronóstico del tiempo. Ismael Marcelo, siempre listo. Buenos días, bienvenido. Hola, ¿cómo estás, Angélica, Guadalupe, amigas, amigos del 11? Muy buenos días. Pues miren, el frente frío avanza por el noreste del territorio nacional, el número 36, y durante este día empezará a recorrer el Golfo de México, incrementando por fin las condiciones para lluvias en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. La masa de aire frío que acompaña el fenómeno en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical generarán vientos fuertes con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Por ser aire frío, pues también originará un nuevo descenso de las temperaturas en los estados del norte y noreste de la República Mexicana, y durante las primeras horas del jueves, viento del norte de 50 a 70 kilómetros por hora en las costas de Tamaulipas y Veracruz. Bueno, estas condiciones, pues bueno, hay que recordar que también tenemos contingencia ambiental en el Valle de México, y bueno, pues esperamos que este aire frío pues empiece poco a poco a caer sobre el centro del país, ayudando también a la probabilidad de lluvias. Este aire frío pues ocasionará un volcamiento, lo que llamamos en meteorología, y pues incrementan las condiciones para lluvias y vientos fuertes en el Valle de México. Si este pronóstico se cumple, Lupita, Angie, pues bueno, la contingencia ambiental podría desactivarse durante este día, pero pues habrá que esperar cómo reacciona la atmósfera ante la llegada de este frente frío. Pero no será la única de esta temporada. Exactamente, la primavera en México se distingue por el posicionamiento de los sistemas anticiclónicos, y estos sistemas anticiclónicos son los que generan la estabilidad atmosférica que inhibe pues o no permite la dispersión de contaminantes en las grandes ciudades. Entonces, esperar la lluvia para que pueda bajar un poco la contingencia. Exactamente, la lluvia y el viento. Estos dos factores son los que nos ayudarían bastante para pues desactivar las contingencias. ¿Cuándo llega la primavera? Ismael. En punto de las 3 de la mañana del día de mañana, 20 de marzo, Lupita. Entonces, eso. Con eso nos vamos. Gracias, claro Ismael. Sí. Gracias, Ismael. Gracias a todos. Hasta mañana. Buenos días. Buenos días. Buenos días.